Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de la Amapola a la Mora, una etnografía sobre los diferentes modos de vida campesina en la vereda del 5, Balcones del Manaure en el Cesar, por el antropólogo Luis Eduardo Fontalvo Ramos. Les damos más cordial bienvenida a no solamente a nuestros invitados, sino también a las personas que están ingresando a esta sala virtual del Cisco Webex y a las personas que nos están siguiendo por el Facebook Live Barrio Cultural Santa Marta. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio, a esta conferencia de Luis Fontalvo. Esta conferencia, quiero contarles un poco de dónde viene esta conferencia. Esto hace parte de un programa que está realizando el Museo de Oro Tayrona, Casa de la Aduana, del Centro Cultural del Banco de la República, aquí en la ciudad de Santa Marta, y el programa de antropología de la Universidad de Magdalena, donde se han unido ambas instituciones para resaltar el trabajo de investigadores egresados de la Universidad de Magdalena que se han destacado por sus trayectorias de investigación y por sus trabajos y por los resultados de sus trabajos. Entonces, esto, digamos, hace parte de este programa, la conferencia de Luis Montalvo. Este año hemos tenido otros invitados en el marco de este programa. Quiero contarles que el antropólogo Luis Fontalvo es egresado de la Universidad de Magdalena, investigador social de procesos comunitarios en comunidades campesinas e indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. También ha participado en diversos proyectos audiovisuales y etnográficos del grupo Oralidad, Narrativa Audiovisual y Cultura Popular en el Caribe Colombiano, Oraroteca, que también es de la Universidad de Magdalena, y actualmente es estudiante del doctorado de Ciencias Humanas en la Universidad Austral de Chile. Entonces, bueno, a todos la más cordial bienvenida. Solamente quiero contarles que vamos a estar muy atentos a sus comentarios, anotaciones, preguntas. Al final de la conferencia de Luis, estaremos recopilando toda la información. Entonces, pues nada, déjenos salir sus comentarios que ya al final recogeremos todos y se los transmitiremos al conferencista. Muchas gracias y bueno, bienvenido, Luis. Gracias, Alejandra. Un saludo muy cordial a todos y todas que se conectan en la transmisión, en este espacio para poder conversar y en el día de hoy compartir esta experiencia de investigación. Este trabajo, denominado de la Amapola a la Mora, una etnografía sobre los diferentes modos de vida campesina en la vereda del 5 de la serranía del Perijá Balcones de Manaure Cesar, fue mi tesis de pregrado. Actualmente tiene una amplitud en el doctorado que estoy realizando, mucho más enfocado ya a unos procesos de transformación y consolidación campesina, eh, pero que en esta oportunidad lo que pretendo, o el objetivo que pretendo alcanzar es evidenciar cuáles son los diferentes modos de vida campesina a través de la economía, la organización, la identidad y cultura campesina. Entonces, para ello, me he propuesto hacer un recuento, eh, contarles que la vereda del 5, que están viendo la presentación, hace parte del macizo montañoso de la serranía del Perijá, el cual es un macizo, una región de frontera social y natural que alberga tres departamentos: La Guajira, Cesar y Norte de Santander. Y esta región, esta vereda del 5, hace parte del municipio de Balcones de Manaure, es el Manaure Dulce, le llaman, en la región, en el departamento del Cesar, y tiene una vocación eh, de conservación y de reserva forestal. En esta región de la serranía del Perijá eh, hay una importante relación que destacar en la vida campesina por todos unos procesos de reconfiguración territorial que vamos a ver más adelante, con el caso del cultivo ilícito de la amapola y los procesos de conflicto armado en la vida campesina. El 5 hace parte de las 6 veredas del corregimiento José Concesión Campos Diales, entre ellas las veredas Casagrande, Canadá, El Venado, San Antonio, el 5 y Altos del Perijá, conforman veredas del corregimiento José Concesión Diales. Es una vereda que está a la altura de 2.200 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 25
familias que tienen una configuración diferenciada, heterogénea entre cada una de ellas, y para llegar a esta vereda se debe trepar una zona de difícil acceso, que en la actualidad, a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial, se han adelantado procesos de pavimentación, de placa huella, en parte de esas veredas que hacen parte del corregimiento, eh, reduciendo cada vez más esa condición de difícil acceso. Como les comentaba, la vereda del 5 pues, es una vereda para Muna, con una vegetación boscosa, de clima frío, alrededor de 10 grados de temperatura, y tiene dentro de su proceso organizativo una junta de acción comunal, una escuela de básica primaria, un salón comunal y desde el 2019 redes eléctricas en la vereda. Podemos pasar. Eh, Antes de entrar en detalle, como en la descripción de la economía, la organización, la identidad y cultura campesina, quisiera detenerme en el método etnográfico, que fue el método al que apliqué como antropólogo, y entiendo la etnografía como el estudio de las prácticas humanas y la significación y los significados que le dan los mismos habitantes a esas prácticas humanas. ¿Cuáles son esas prácticas humanas? La economía campesina con sus sistemas de producción, sus modos y medios, eh, la organización campesina y la identidad y cultura campesina. Entendiendo así que el campesino es un sujeto de conocimiento, un sujeto epistemológico que entra en entendimiento con el etnógrafo, conmigo, en ese ejercicio de negociación de cómo construir conocimiento desde el territorio y en relación con un investigador antropólogo. Los instrumentos etnográficos que apliqué fueron 6. eh, Solo voy a resaltar algunos de ellos. Entre ellos está el trabajo de campo, recorridos, la observación, el diario de campo, las entrevistas abiertas, la cartografía social. Para mí fueron instrumentos que me permitieron entrar en la dinámica del territorio y entender que los recorridos son un instrumento importante en el que, a través del diálogo con mayores, con la memoria de los mayores, con las palabras de los mayores, recorriendo espacios importantes de la vereda, uno puede hacer lectura de esos acontecimientos plasmados en el territorio. Y además de eso, resaltar que la cartografía social está en la imagen inferior. Esta cartografía fue realizada por una mujer campesina muy joven, y uno puede evidenciar en esa introducción a la vereda cómo hay una ecología alrededor de los espacios habitacionales y productivos muy importante, una zona de páramo donde nace la cascada del 5, espacios habitacionales en las zonas planas, sistemas de producción en las zonas tendidas de las montañas, y una diferenciación también entre eh, sistemas o cultivos permanentes y cultivos transitorios como lo son el frijol y el maíz, y permanentes como la mora con espinas, sin espinas en el lugar. De esa manera, entender también que en el proceso etnográfico, en esas actividades de ser y de hacer etnografía, hay 5 actividades que quisiera resaltar. Yo llegué a la vereda del 5 en el año 2016 y, y vinculado como investigador de un proyecto de caracterización de la oraloteca, como vinculación con el ICAM. En el año 2017 y 2018 empecé un rodaje documental junto con el profesor Fabio Silva y Alexander Rodríguez Contreras, colegas antropólogos, el documental Luisa y Flor, la resistencia de dos mujeres campesinas. En 2019 viví un mes en Florinda, en la casa de Florinda Bernal Castellano, a quien le debo parte de mi trabajo de investigación, igualmente a la habitante Luisa Esther Bozarnero. En este año, en el mes de marzo, hice el recorrido de socialización de mi tesis de pregrado. No lo había podido hacer el año pasado debido a las condiciones de pandemia. En este recorrido lo que hago es una entrega de mi tesis de pregrado y socializo un libro de fotografía sobre los diferentes modos de vida campesina, donde la gente puede ver la economía, la identidad y la cultura de la vereda. Hace 3 días hicimos el lanzamiento en el municipio de Manaure y en la vereda 5 del documental Visa y Flor, del cual estaré hablando al final y haciéndoles una invitación para que puedan también conocer ese trabajo. En esa medida, resumiendo de una perspectiva analítica de mi metodología, considero importante que
esos acontecimientos precedentes y consecuentes que están en la memoria viva de los habitantes nos permiten entender una serie de relaciones complejas, vividas y vigentes en el territorio, que se expresan de cuál es la relación de esas mismas personas en individualidad, pero también en colectivo, lo que yo he llamado, o a través del autor, Yergin, autoconcesión y autonarración de la vida. Y lo recorrido como un instrumento importante donde se puede establecer los impactos ecológicos y la memoria de los habitantes para mirar la transformación. Y entrando en cómo entiendo el campesinado, ¿qué es eso del modo de vida campesino? En las ciencias humanas hay una tradición de estudios campesinistas y anticampesinista que a lo largo del siglo XX han diferido en su trayectoria de análisis. Las posturas anticampesinistas destinan a la vida campesina una desaparición debido a la expansión del sistema económico capitalista que difiere completamente con las formas de vida particulares de la vida campesina. Y la tradición campesinista entiende al campesino como una, un sujeto que tiene la capacidad de resistir y reconfigurarse para mantener, a pesar de su sujeción, a pesar de su despojo, a pesar de su ruptura, el modo de vida en ese proceso de configuración. Entonces, lo que quiero decir es que el modo de vida campesino lo vamos a entender como una cuestión que integra elementos políticos culturales, como construcciones sociales históricas, como cuestiones económicas para su definición. El autor Tobón, en el año 2015, hacía una diferencia del modo de vida campesino en todo el país, en toda Colombia, por dos aspectos importantes. Los factores biofísicos, esos son el suelo, el clima y los recursos hídricos, y también los aspectos socioculturales, que son la identidad, costumbres, relaciones comunitarias y con el entorno. Pues en la vereda 5, los factores biofísicos están determinados por una región de estrategia ambiental de conservación, donde habitan especies de alta importancia ambiental, como es el oso andino, como es el cóndor, como son las águilas paramunas, y además un suelo para condiciones climáticas o para condiciones productivas eh, de productos o de alimentos fríos. Entonces la identidad y cultura, los elementos socioculturales también son muy heterogéneos debido a que muchos de los habitantes actualmente son personas desplazadas, desarraigadas de otros territorios del Caribe y de otras regiones de todo el país. De esa manera, podemos pasar a la presentación. La economía campesina tiene elementos muy importantes que resaltar. Por un primer momento aclarar que la economía campesina, ya entrando en este primer elemento que evidencia los diferentes modos de vida, la economía campesina se va a entender, o la entiendo, como una forma específica de organización de la producción diferente al sistema capitalista. ¿Por qué es diferente? Porque la economía campesina dentro de sus temas de producción tiene un objetivo de la producción que puede ser reproducir las condiciones materiales y sociales de la familia. Esto puede ser mejorar los espacios habitacionales como la vivienda, alcanzar al final del año, eh, producto de su fuerza de trabajo, de su esfuerzo, la fructificación de la tierra, el mantenimiento de su vida, ¿sí? La compra de vestidos, en algunos casos la tecnificación y el alcance de medios de transporte para comercializar sus productos. Y los sistemas, los modos de producción, en el caso de la economía campesina, está totalmente controlado por el campesino hasta el momento en el que entra la comercialización. Caso muy recurrente en el Caribe colombiano y sin duda en el CIN. Es decir, los campesinos desde la siembra, cosecha, hasta llevarlo a los lugares de intercambio, tienen un control de la producción, pero cuando se enfrentan a la desigualdad de las reglas de los precios, que son impuestas por la urbanidad a la ruralidad, se da cuenta que gran parte de sus medios de producción son sacrificados, ¿sí? Por alimentos, por insumos, y que no le permite a veces cumplir ese objetivo de producción
que es realmente una reproducción social y material de la familia. Y otro elemento distintivo de esa economía campesina es la fuerza de trabajo, que depende de un elemento socioproductivo muy importante, que es la familia. La composición familiar va a depender también esa fuerza de trabajo. En la variable 5 se da mucho que las familias y las fuerzas de trabajo eh, están compuestas por mujeres viudas, solteras y solitarias en las veredas, por parejas, por hombres solitarios, por jóvenes, por jornaleros, que cada uno interviene o tiene un vínculo con la tierra y con el territorio de manera diferenciada. Podemos pasar la presentación. De esa manera entendemos que la economía campesina existe junto a otras formas sociales. Esas otras formas sociales pueden ser el latifundio en las planicies, las economías agroindustriales, ¿sí? Que son en algunos casos los que ponen en desventaja a la economía campesina. Y sobre todo que esa competencia a veces injusta de dos sistemas económicos totalmente diferentes, uno empírico y uno totalmente capitalista, ponen desventaja, pero además, en algunos casos, los problemas de acceso a tierra son imposibles, el desplazamiento forzado y la desigualdad en esa competencia es a veces retos importantes para los diferentes modos de vida campesina. Pasar la presentación. En este momento hay una línea de tiempo que quiero resaltar de esa transformación de la amapola a la mora. Hay que entender esta línea de tiempo no solo como los sistemas de producción en el tiempo, cuáles son esas formas de ser y hacer campesino, ¿verdad? Esas actividades que hacen fructificar la tierra, sino también unas historicidades que impactan en esa relación con esa tierra. La vereda del 5 fue poblada en los años 1970 por tres familias. Una de ellas latifundista, como son la familia Navarro, y otras dos minifundistas, como los Rodríguez y los Pacheco, que posteriormente van a vivir unas configuraciones territoriales diferentes porque se distribuyen la tierra en hermanos, porque luego muchos de los hermanos de esa generación que pobló se baja a la cabecera municipal de Manaure y deja solamente en función a dos de cinco hermanos de esa familia. Entonces, en los años 1970 se puebla la vereda, son los primeros campesinos, muchos de ellos motivados por unos sistemas de comercialización en la frontera entre Colombia y Venezuela, que es el lugar donde está la vereda del 5, cerca. Estos lugares no fueron productores de marihuana, pero sí fueron lugares de comercialización y de transporte de esta economía. Y no fue un éxito la marihuana en esta zona porque el clima tan frío no permitía su expansión y su auge. Pero se presentaron procesos de violencia en el que va a ir impactando la configuración que se comienza a dar en ese momento de poblamiento. En 1980 vemos un importante cambio y es que se construye la carretera de Trocha desde la cabecera municipal de Manaure hasta la frontera con Venezuela, lugar denominado Casevidrio. Esa carretera lo que hace es incentivar un proceso de colonización más tarde, 8 años después o 6 años después, que es la Unidad Pro Adquisición y Colonización de Sabana Rubia, que es una organización conformada, UPATSAR, conformada por campesinos conscientes de sus derechos a las tierras baldías y también de funcionarios públicos que estaban articulados a esos procesos. Más adelante, este proceso de colonización, este segundo proceso de colonización, se conforma en junta de acción comunal con 27 familias. Ya aquí hemos visto dos procesos de colonización muy importantes, la primera familia y el segundo proceso con Paxar. En 1990 se crea o se hace presencia más bien el 41 Frente de la FAREP en Sabana Rubia y todo lo que es la vereda del 5, San Antonio, El Venado, Canadá, Casagrande y la misma cabecera municipal, desintegrando el segundo proceso de colonización que es Upatzá. Muchas de esas familias campesinas se fueron
del territorio, dejando sus tierras abandonadas y los campesinos rasos que no tenían oportunidades en la ciudad, se dedicaron a la producción de la tierra y sobre todo a ser parte de ese control de soberanía de hecho que es el control armado en esos años de 1900. En 1990 al 92 hay un proceso de ruptura muy importante. Se deja de cultivar alimentos, las primeras familias se dedicaban a cultivar alimentos, y desde 1992 se instauran los cultivos de amapola. ¿Sí? Los cultivos de amapola desplazan las hortalizas, las frutas y las verduras que se daban en ese proceso, y además comienza a haber una degradación ecológica, cultural, territorial, de seguridad, de tejido comunitario, de las familias, de la alimentación. ¿Por qué razón? Porque comienza a haber talas indiscriminadas en las montañas, producto de la misma ambición de, de la amapola por hacer rápido a los cultivos, y en ese proceso también los niños empiezan a ser parte de esta producción, se deja de cultivar alimentos y se hace la compra casi que total de los alimentos en la ciudad y se provee de esta zona con alimentos externos. Eh, en esa medida, todas esas relaciones de hacer y de ser campesinos se transforman en una economía ilícita que luego más tarde, en los años 2000, podemos pasar la presentación, vamos a ver un teatro de la guerra, un proceso en el que el Plan Colombia, la doctrina de seguridad nacional, comienzan a actuar en esta frontera, en esta región de frontera campesina, y por la presencia de la FAREP, pero también por la presencia de los cultivos de uso ilícito de amapola. Este cultivo de ilícito de amapola genera también un primer poblamiento masivo. Llegamos a tener 300 personas en la vereda, todas dedicadas a la amapola de unas 5 hectáreas, y la gente ganaba en promedio 15 millones cada 3 meses, que es lo que duraba la producción de amapola. En los años 2000 empieza toda la operación contra insurgentes. En los años 2004 la FAREP comienza a establecer tributaciones a los productores y a los comerciantes, genera unas difíciles condiciones de seguridad, de producción, de comercialización. Y en el 2006 se detona un proceso de ruptura de tejido comunitario muy importante y de memoria, que es el desplazamiento masivo de 120 habitantes, producto de 5 ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por el Ejército Nacional, su batallón La Popa 2 y la Brigada número 6, Raúl Macha Martí. Esas ejecuciones extrajudiciales en el teatro de la guerra asesinan a 5 campesinos de la vereda del 5 y a otros 4 más de la zona de San José de Oriente y del Cielo, otras veredas cercanas. En esa medida, frente a todas esas condiciones de estructura territorial, de condiciones difíciles de la producción, producto también de un proceso de erradicación forzada y aérea, comienza a haber una desestimulación de la producción de amapola y una baja fertilidad del suelo producto de las fumigaciones con glifosato, que reducen las capacidades de producción de la amapola y empiezan entonces a capturar a campesinos considerados dentro de la seguridad, de la doctrina de seguridad nacional, como narcoguerrilleros. Frente a esa condición difícil y de transformación social de la vida campesina, en 2004 dos campesinos, Jairo Arango y Reinaldo Canorti, son los primeros que empiezan a reproducir las moras con espinas frente a esa gradación cultural, ambiental, territorial y comunitaria que deja la amapola. Este sistema de producción de mora con espina era rudimentario, no tenía las condiciones adecuadas para hacer una producción a alta escala, pero que próximamente con las posibilidades de retornar al territorio después del desplazamiento forzado, producto también de una serie de escalonamiento de regreso en el que la gente producía la tierra, veía qué condiciones de seguridad, bajaba y volvía eh, eh, al territorio, y eso le permitía ver qué posibilidades había de retornar, y la mora fue un elemento determinante para esa relación.
Luego, en los años 2010, se hace el proyecto de fortalecimiento productivo por la Fundación para la Conservación y Protección del Oso de Anteojos, la Fundación WI, proyecto de 10 hectáreas de mora sin espina para hacer un cambio de variedad de mora, ya con un proceso de tecnificación, un paquete tecnológico en el que incluía unos sistemas de tutorado que son realmente lo que aira la mora o que le da unas capacidades óptimas para producir a gran escala. Esto comienza a motivar a la gente, comienza a haber una organización dedicada a la mora, comienzan a ver la gobernación del Cesar también unas capacidades organizativas y campesinas en el lugar, y se crea este lugar como un área estratégica ambiental por ser zona de reserva forestal, y el compromiso era que los campesinos establecían unos acuerdos de conservación del cóndor y el oso andino a cambio de la producción de la mora con espina. En ese proceso no fue fácil. Los rezagos de la amapola dejó campesinos endeudados. eh, la infertilidad del suelo también afectó muchos cultivos permanentes como el lulo, el tomate de árbol, que se sumaban también a la mora, y también afectó cultivos transitorios como el frijol, eh, el cilantro, las hortalizas, que sin duda dejaban unas capacidades bastante insuficientes para la nueva variedad de mora que llegaba. Podemos pasar la presentación. Al final, lo que quiero resaltar en estos sistemas de producción en el tiempo es que la amapola y el conflicto armado fueron elementos determinantes para la reconfiguración de la vida campesina. Esa reconfiguración cambió la alimentación de la vereda, cambió las formas económicas, las formas organizativas, comenzó a generar un proceso más individual, más parcelario, que hoy en día se nota en los sistemas de producción de la mora, en el que cada uno se defiende en su producción. No se alcanza el objetivo de fortalecimiento productivo de la FUNAWI, que era establecer una autonomía agroecológica, orgánica de la producción, y lo que vemos hoy en día es que el mismo problema del campesinado costeño, de la sujeción de las reglas del precio de los alimentos, sigue poniendo en desventaja al campesinado. La alta intermediación de comerciantes que suben a la vereda no deja que ese objetivo de producción, que es reproducir la familia, que es reproducir sus espacios habitacionales, su materialidad, se cumpla. Entonces, sin duda, estos procesos de reconfiguración lo que nos muestra es que este escenario de la vereda del 5, que puede ser un escenario más amplio y complejo a nivel América Latina y a nivel Colombia, es como un proceso de descampesinización a través del despojo, a través de el teatro de la guerra simulando confrontaciones entre grupos guerrilleros y el ejército, deja una correlación de poder a los campesinos que luego se convierten en víctimas y desplazados campesinos, ¿sí? Van a la marginalidad de la ciudad, a trabajar como albañiles, a trabajar como trabajadoras domésticas del hogar, ¿sí? Y generando en este lugar toda una representación de maleza social, toda una representación de una frontera entre el mundo organizado, el mundo metropolitano de la ciudad y las zonas destinadas a la confrontación bélica, al orden público. Podemos pasar la presentación. Esos elementos tienen retos importantes para la Junta de Acción. Sí. Recordemos que muchas de las veredas del país se organizan a través de confederaciones, a través de movimientos sociales, a través de juntas de acciones comunales, y este no es el caso excepcional para Vereda del 5. Sin embargo, hay que resaltar que la Junta de Acción Comunal, que tiene unos objetivos cívicos y comunitarios para unos objetivos comunes de fortalecimiento de la vida en esos lugares, para el desarrollo integral y sostenible, en lo largo del tiempo, la vereda del 5, lo que hemos visto es una ruptura de confianza entre los campesinos y las representantes de las veredas.
debido a que a una desconfianza en términos del clientelismo político que ejerce todo el proceso electoral eh, de las cabeceras municipales a esta zona rural. Y vemos que los campesinos frente a la Junta de Acción Comunal mantienen tres relaciones sumamente importantes y que son también producto de esos procesos de conflicto, esos productos también de esos cambios económicos. Y esas relaciones son la renuencia, la expectativa y la motivación. Mucha gente es apática a ir a esos lugares o a esas reuniones de organización comunitaria por sus experiencias fallidas frente al fortalecimiento de su vida. También hay procesos de expectativas donde la gente no logra ver que muchos de los proyectos que llegan por intervención institucional se cumplen. Y hay unos dignatarios que mantienen una motivación también en el ejercicio de visualizar esas relaciones de desarrollo integral de la comunidad. Entonces, la Junta de Acción Comunal tiene un reto importante y es volver al amor a un elemento determinante para el desarrollo de la familia, pero también para conformar una asociación productiva que permita tener los medios de producción adecuados y cumplir con los objetivos de esa economía particular. Podemos pasar la presentación. Un poquito acá mencionar que la Asamblea General está compuesta por 25 familias, una junta directiva formada por 15 dignatarios, perdón, y que en el año 2017 se renovó producto de los programas de desarrollo con enfoque territorial, debido a que la vereda del 5 hace parte de los municipios PD en el marco del Acuerdo de Paz, de la Reforma Rural Integral, del Acuerdo 1 de La Habana, donde estos programas de desarrollo territorial lo que buscan es superar las brechas entre la urbanidad y la ruralidad. Podemos pasar la presentación, brevemente mencionar que dentro de los lineamientos de fortalecimiento comunitario de la vereda, hay una necesidad de los sistemas de producción, en términos de capacitación, de producción, de servicios financieros, de pulpadoras, de centros de acopio, de asociaciones. Podemos pasar también hay unos lineamientos de fortalecimiento de infraestructura y conectividad, son las necesidades que tiene esta comunidad dentro de su organización. Podemos seguir, también está el alineamiento de acceso y tenencia de la tierra, podemos seguir la educación y fortalecimiento organizativo generacional, y podemos seguir esto en el marco de que actualmente la vereda tiene lo que yo he llamado una presencia institucional sin armas. Hay que recordar que desde el poblamiento hasta los años 2000, desde 2000 más o menos, la presencia que ha existido en este territorio ha sido más de el ejército, la intervención militar, que el desarrollo social y rural de este territorio. Entonces, la Agencia de Renovación del Territorio, ART, ha implementado en esta vereda, dentro de esos planes de ordenamiento territorial con enfoque territorial, ha implementado obras de pequeña infraestructura, entre eso rehabilitación de la escuela, construcción de baterías sanitarias, salón comunal, electrificación, cocina y comedor escolar, y en todos esos elementos, en la actualidad vemos que solo hay 3 alumnos y que no hay un profesor nombrado para este tipo de fortalecimiento. Vemos también que no se ha hecho todavía la placa huella, vemos también que el salón comunal, por un vendaval que se dio hace un año, destruyó parte del salón comunal sin que la ART vuelva a este territorio a reparar estos daños ocasionados por, según los campesinos, por una mala infraestructura dotada en el lugar. Sin embargo, hay que reflexionar que estos procesos de planes de desarrollo con enfoque territorial, debemos mirar cómo ha sido la participación ciudadana dentro dentro de esa superación de los niveles de pobreza, de miseria de estos territorios, y cómo ha sido también ese proceso de consolidación de la paz a través de estas reformas federales, y si realmente estos planes de ordenamiento territorial han logrado resarcir la miseria del conflicto armado y las rupturas. Sin embargo, yo creo que
los objetivos de esos planes de desarrollo con enfoque territorial todavía necesitan garantizar la producción de alimentos, eliminando la excesiva intermediación comercial, eliminando los altos costos de transporte por baja infraestructura de transporte, establecer comercialización y propiedad sobre la tierra. Muchos de los campesinos despojados encontraron nuevos dueños, muchas de las fronteras agrícolas no pueden ser tituladas porque están en zonas de reserva forestal. En fin, hay un sinnúmero de elementos que son imprescindibles de resolver para consolidar esa superación en el territorio. Podemos seguir. Esto para llegar en un proceso que yo he llamado de consolidación. eh, pa- en todo este proceso que he estado relatando, tanto en los sistemas de producción como en la organización, lo que vemos es que el campesinado ha estado en una dinámica permanente de arraigo y desarraigo del territorio, no solamente en la vereda del 5, sino de los lugares donde provienen estas personas. Entonces, esa identidad campesina hay que entenderla en esa dinámica, esos signos socioculturales, donde el individuo social que es el campesino, poseedor de unos conocimientos profesionales para hacer fructificar el campo, deben entenderse en esa dinámica cambiante del espacio físico y natural. Esos rasgos socioproductivos, que son las actividades agrícolas, como fuente principal, la familia, el escenario de trabajo, son atravesados por el conflicto armado colombiano. Ese es el proceso de arraigo y desarraigo, y ese es el proceso de la mazmorra a la mora que vivimos o que se vive en la variedad. La ruptura, como lo hemos visto a lo largo de la presentación, está en la identidad, la cultura, el territorio y la comunidad. Podemos pasar la presentación y sobre todo un elemento para ir cerrando, que esos nuevos sujetos campesinos que se están consolidando también en un proceso de fortalecimiento comunitario, esos están atravesados por la construcción de ese sujeto del campo, ¿verdad? Donde las mujeres campesinas son determinantes en la vereda, a pesar de que es el número más bajo de habitantes, son 6 apenas, de 25 familias, pero son las constructoras de la vida campesina en manera individual y colectiva. Son las que sostienen la familia y el desarrollo de las siguientes generaciones. Tienen la capacidad de realizar labores agrícolas por dentro y fuera de la casa, y el trabajo de las mujeres les alcanza para el sostenimiento de la casa, pero no hay un ahorro para la reproducción de su vida. Después vamos a pasar a la presentación. Los jóvenes campesinos, por su lado, presentan dificultades para continuar su educación. Muchos de estos jóvenes se han tenido que bajar a la ciudad, abandonando sus intereses en el campo y a veces generando también baja producción porque constituyen elementos determinantes de la fuerza de trabajo de estas familias. Entonces, podemos pasar en este proceso de rasgos socioculturales y socioproductivos, vemos que al interior de la vereda hay una diferencia territorial o de territorialidad en que la organización de las viviendas son diferentes. Algunas son hechas a madera cerrada, otras a saco de encerramiento, otras en zinc, ¿sí? Algunas dependen de la pareja familiar, algunas tienen hijos que pueden continuar con los sistemas de producción, otros son personas solitarias. Las áreas de cultivo son diferentes, hay personas que media hectárea les alcanza para producir más de 11.000 kilos al año, como otras que tienen 8 hectáreas y solo alcanzan 3.000 kilos al año. Y también hay algunas, se diferencia por la producción y la comercialización. La mayoría sacrifica su producción solamente por alimentos e insumos. Hay otras que logran vender y establecer un ingreso en efectivo para comprar alimentos en las zonas urbanas, como otras, en el caso excepcional, establecen ya reglas de precios y toda una negociación con comerciantes específicos, pero son casos muy excepcionales. La diferencia también con otras veredas está en la producción. Esta es una vereda de clima frío, óptima para la producción de frutales de clima frío, como el tomate de árbol, el luro, en este caso,
mora, pero son similares en el control de los medios. Todos saben cómo hacer fructificar la tierra, cómo sembrar, cómo cosechar, cómo mantener. Pero además se diferencian con los terratenientes, quien los campesinos dicen que son los responsables de su despojo y la ruptura de su vínculo afectivo con la tierra eh, desde hace muchos años. Ya para cerrar, podemos pasar a la siguiente presentación. Decir que el 13 de junio del presente año, el domingo, hicimos el lanzamiento del documental Luisa y Flor. Son dos mujeres a las cuales les debo trabajo etnográfico y contamos la vida de dos mujeres que nacen en diferentes regiones de Colombia, pero que se encuentran en la vereda del 5 en esa fructificación de la mora. Hoy renacen en esta vereda eh, y, y regresan, o más bien fructifican la familia teniendo en cuenta esa memoria del despojo. Luisa, por ejemplo, fue desplazada 2 veces de los Brasiles Cesar y Flor vivió, por ejemplo, toda el desastre de Armero en Ambalema, Tolima. Dejaría hasta ahí para que podamos conversar, hacer preguntas y responder dudas e inquietudes. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias por tu presentación, por tu conferencia. Te voy a transmitir dos preguntas que hasta el momento nos han llegado acá al chat a través de Facebook Live, la Red Cultural Santa Marta. No sobra decirles, reiterar la invitación que pueden hacer sus comentarios y preguntas en este chat. Voy con la primera pregunta que te la hace el señor Andrés Agudelo. Dice, ¿cuáles son las alternativas y qué proponen ustedes para mitigar estas necesidades? Bueno, creemos que la organización comunitaria es fundamental para superar estos procesos de ruptura. Por ahora, desde la capacidad que yo he podido impactar dentro de mi trabajo de investigación, no ha podido trascender en esa forma de organización que es, por ejemplo, conformar una asociación morera eh, dedicada a unos niveles de producción eh, establecidos, que podamos mitigar el exceso de intermediación comercial, que podamos mirar cómo todos los sistemas de producción son adecuados y que le permita realmente a la familia garantizar su sustento de vida. En algún momento, los biólogos, sobre todo los ingenieros ambientales, lo intentaron hacer, que fueron las frutas wheat, pero vemos que muchos de los procesos de tecnificación que ellos implementaron fueron miopes frente a la organización campesina. ¿Por qué razón? Porque muchos de los insumos orgánicos, herramientas de trabajo, eh, semillas de mora para reproducción, para cambiar, todo un proceso de tecnificación no fue suficiente porque las fuerzas internas de la familia no dieron la capacidad para garantizar un sistema de producción adecuado y una organización en el que todos pudieran tener unos estándares productivos. Hemos comentado un poco la diferencia que hay entre familias donde, por ejemplo, las moras se entrecruzan, no hay sistema de apode, sí, no hay unas condiciones productivas donde todos puedan unirse a un nivel de comercialización. Y eso se debe también a que hay unas rupturas de tejido comunitario, producto de la amapola, producto de la ambición, recordemos que la amapola es un monocultivo y que los monocultivos tienden a generar una individualidad parcelaria donde no me interesa qué pasa en el vecino en términos productivos o cómo comercializa el vecino. O este ejercicio de clientelar, donde los presidentes de juntas de acciones comunales no tienen una inserción muy fuerte dentro de los mismos campesinos, vemos que son retos importantes para generar realmente alternativas de cambio. Yo espero, ojalá es mi esperanza, que los programas de desarrollo con enfoque territorial van apenas 4 años, este año que va, en la vereda. Yo espero que lo que resta
esos programas con, de desarrollo con enfoque territorial cumpla la reactivación económica. Hasta ahora la alternativa que han visto estos programas es el turismo comunitario. Sin embargo, recordemos que estamos en pandemia, recordemos que eh, muchas de estas organizaciones campesinas ya están cansadas de las capacitaciones que reciben, pero que no ve realmente un incentivo para generar realmente una cadena, sea esta de turismo, sea esta productiva, sea esta de alimentos, que le garantice al campesino vender sus productos. Por el contrario, vemos que entidades privadas como Fundación Proave, que se dedica a la conservación de la sabana rubia, pasa lo mismo que en Ciudad Perdida. En Ciudad Perdida se hacen tours de 1.200.000 por persona, lo mismo que en esta zona de Perijá se hacen tours de 1.500.000 y a veces dentro del discurso ambiental dejamos de lado toda la protección y todo la valiosa labor que hace el campesino en ser el productor de alimentos para las zonas urbanas, pero también ser los guardianes de estos ecosistemas y que lo han venido reflexionando por el impacto. Hay un escenario complejo de mirar las alternativas por la organización, por las dificultades económicas e infraestructurales y por la necesidad de reactivación económica de esta región. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Nuris Silva te pregunta, ¿hasta qué punto la conservación ambiental puede ser una alternativa para sustentar el modo de vida campesino? Bueno, una buena pregunta. Sí. Hay recientemente, la red de fauna y flora del Perijá ha tenido unas intenciones de crear avicultura en estas zonas para, con el compromiso de proteger las aves simbólicas del país, el cóndor, diferentes especies de águila, los ondinos, ¿verdad? Pero sin duda no ha podido darse estas condiciones productivas. La mayoría de estos proyectos logran materializarse y lo que se materializa a veces no pasan de ser un fortalecimiento de insumos productivos. Eh, Recordemos que, por ejemplo, el caso de la electrificación. El caso de la electrificación es determinante porque muchas de las familias no recibieron electrificación, como muchas familias tampoco podrían recibir proyectos de avifauna o avicultura también, porque están en zonas de reserva forestal. Sin embargo, estas familias que están en zonas de reserva forestal, su frontera agrícola es muy determinada, muy concreta, y no trasciende esos niveles o no impacta más bien esas zonas de reserva forestal. Sin embargo, hay como relaciones ambientales que son complejas. De hecho, yo creo que para determinar, por ejemplo, la propiedad es muy compleja, porque como es un parque regional, Serranía del Perijá, zona de reserva forestal, muchas de estas casas, cuando se haga el saneamiento del territorio, de la propiedad, van a entrar en conflicto o en tensión con esas delimitaciones. Entonces, van a haber muchos proyectos enmarcados en el discurso y en los recursos de la estrategia ambiental, pero que no van a ser posible de aplicar debido a estas condiciones que hay ahí, ¿verdad? Tanto de propiedad como de cercanía ambiental a las zonas de reserva forestal, a las zonas acuíferas, pero hemos visto, pues yo he visto que no, hasta ahora, la Fundación WIC, que es el caso más exitoso que se generó ese proceso de protección de los andinos. Sin embargo, más tarde, Corpo Cesar, por ejemplo, comenzó a acercar todas las zonas del páramo donde transita el oso. Uno ve ahí como unas contradicciones institucionales dentro de esas intervenciones ambientales. También puede ser dentro del mismo turismo mirar cómo el avistamiento de aves y la protección de
de toda esta fauna y flora del lugar, que así lo han determinado los campesinos, que es una empresa productora de agua y una empresa productora de alimentos de la región, eh, sea también un elemento para fortalecer. Por ahora no hay sino la morita, que es lo que ellos llaman la vaca lechera, que da para subsistir la semana. Hasta ahora no hemos tenido, o la vereda no ha tenido un éxito más allá de la mora. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Pues creo que no tenemos más preguntas por el momento en el chat. Te quería pedir, Luis, si de pronto nos puedes contar cómo hacemos para ver el documental de Luis y Flor. Bueno, ahorita nos compartió el enlace, pero no sé si de pronto nos puedes contar un poco sobre este documental. ¿De acuerdo? Luisa y Flor, como ustedes lo vieron en la presentación, es una deuda que teníamos, la Oraloteca, mi persona, todo lo que estamos, lo que dirigimos el documental, era una deuda 17 que empezó a rodar, por diversas situaciones no se había concretado, pero eh, lo entregamos recién y es un documental principalmente de memoria y de memoria de la resistencia de la mujer campesina, un homenaje a la resistencia de la mujer campesina, de la cual hemos reflexionado en la biblioteca, de que la memoria del territorio y a veces la memoria del conflicto femenino, porque muchas de estas regiones la resistencia ha estado de parte de estos grupos de mujeres. Tenemos el caso de Salamín, también el caso de Payón de Orozco, otras regiones parecidas, donde el desarraigo al territorio y el arraigo ha estado presente. Luisa fue desplazada 2 veces de los Brasiles, hoy considerado, en algún momento considerado un pueblo fantasma. Recordemos que los Brasiles es un corregimiento del municipio de San Diego, en el departamento del Cesar, donde la parcelación en Toco y el mismo Brasil, los brasiles vivieron masacres de estos campesinos. En los años 1997 y en el año 2000, 2 masacres perpetradas por grupos paramilitares en la región. Luisa se va en el primer desplazamiento a Bolívar, retorna a los Brasiles un año después y en en el año 2000 nuevamente se desplaza por el mismo hecho y ya si no vuelve más a los Brasiles y se sube a la vereda 5. Doña Flor, por el contrario, paralelamente, viene a Codazzi, trabaja ya no como campesina, ya era una campesina del Líbano, Tolima, se viene a trabajar a Codazzi como comerciante, como trabajadora doméstica, y en algún momento, con el auge de la amapola, eso en el año 96, la invitan a trabajar en la Área 5. Pero antes, ella había perdido 4 de sus familiares en el desastre armero en 1985. Este desastre que arrasó un armero y otra cercana. Entonces, esta es la historia de estas 2 mujeres. Pero uno mira la historia y lo que ha sido una vida dura para ambas y cómo a pesar de eso fructifican su vida actualmente, renacen en la vereda sin motivos de mora. Recordemos que doña Flor vivió el desplazamiento forzado a la vereda 5, el desplazamiento forzado más importante o más masivo en Manaure, y vive también ese proceso de conflicto y en la actualidad escasamente logra recoger 3 botes de mora. Y el bote de mora puede estar costando 25.000, 30.000 pesos, hasta 40.000 en esa sujeción de precios. Lo mismo, doña Luisa, lo que resalto también de estas 2 mujeres es que gracias al trabajo logran ellas ser poseedoras de tierra en la actualidad. ¿Sí? Eh, Luisa, a través de la mora, logra dar su tierra, que la había perdido 2 veces en conflicto,
y ahora está renaciendo con capacidades familiares muy buenas y que va en ese ejercicio de hacer más productivo de la mora su medio de subsistencia. Entonces, esa es la vida de estas dos mujeres. Actualmente viven en el 5, eso es lo que las une, pero hay dos historias que nos permiten ver la realidad del interior del país, o del centro del país y del Caribe colombiano. Pues muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Yo creo que tenemos un espacio, unos minutos más. Ati Gundiwa nos pregunta, ¿cómo se ven los jóvenes en la producción de la mora? Son pocos jóvenes. Actualmente, pues también habría que ver qué entiende uno por joven, porque para mí los grandes referentes de la vereda son jóvenes. Son personas que tienen 36 años, 35 años, que ya tienen una mora que tiene 10 años, más de 10 años, 12 años, y, en la semana pueden estar produciendo 12 tanques de mora, y esa mora le ha dado para mejorar su vivienda, le ha dado para les ha dado para darle educación a su familia. ¿Sí? Entonces sí hay referentes de que la mora posibilita unas condiciones de vida campesina. Sin embargo, los más jóvenes, ya hay un grupo mucho más joven, de 17 hasta los 25 años, muchos de ellos abandonaron la escuela porque recordemos que la Vereda 5 tiene escuela básica primaria, pero no funciona. Hay que desplazarse 1 hora y media en mula, 2 horas, 2 horas y media a pie, medio, depende también de la persona, a la vereda San Antonio para poder tener educación. Entonces, yo creo que los jóvenes, por ejemplo, el presidente de la Junta Nacional es muy joven, el vicepresidente, miembros que forman parte de los comités de trabajo, de educación, de salud, son personas muy jóvenes. De hecho, doña Flor es la persona más longeva del cine. Pero veo que los jóvenes realmente hoy son eh, la producción de mora, sobre todo los jóvenes que se formaron en Amapola, jóvenes que tenían edades de 10, 12 años cuando habían los sistemas de producción en Amapola y que hoy, viviendo todos esos procesos de ruptura, viendo que la amapola lo que generaba era una inseguridad, una incapacidad de vivir la tranquilidad del entorno, ven en la mora una forma de vida profesional eh, digna, con orgullo, con motivación, para sacar adelante todos los elementos de su familia. Los más jóvenes sí, de esa población de 17 a 25 solo quedan dos, habían más, 6, ellos se han ido a abandonar los intereses del campo, porque la única fuente de empleo que hay es el cultivo de mora y trabajos de jornales para aserrar, para hacer cerca, para hacer mantenimiento de las vías, ¿sí? Pero si no son poseedores de tierra o si no tienen condiciones productivas, muy difícilmente pueden verse proyectados ahí. Perfecto, Luis. Luis, pues muchísimas gracias a todos. También les agradecemos a las personas que nos acompañaron a través del chat y bueno, viendo la transmisión por el Facebook Live de Barrio Cultural Santa Marta. A ti, Luis, pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación del Museo de Oro Tayrona, Casa de la Aduana y pues por supuesto del Centro Cultural del Banco de la República aquí en Santa Marta. Así que pues muchísimas gracias. A todos les deseamos una feliz tarde y no solamente queremos como recordarles que tenemos una serie de actividades para todos diversos tipos de público, así que nada más consúltenos que allí se enterarán de actividades que estaremos realizando todos estos meses. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Gracias.